138. Y la función del notario es muy importante, conocerla, ¿no? Conocerla técnicamente, porque a veces los agentes inmobiliarios somos buenos vendedores, ¿no? Excelentes psiquiatras, psicólogos, gerentes, somos biólogos, somos farmacéuticos, carpinteros, pintores, de todo. Pero al momento de cerrar el negocio, de hacer el cierre, nos damos cuenta que el inmueble no está saneado, tiene una carga, un error material en los nombres, en los apellidos, en la ubicación, en la manzana, en el lote, en la nomenclatura, la jurisdicción, ¿no? Todos los temas sencillos, pero que son necesarios porque ese elemento que falta, que es la asesoría legal, puede ser el punto de quiebre de ese negocio, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba asesorando a un americano, vino solamente a comprar un inmueble de $1 millón, y la vendedora era una gran, en esa época se llamaban corredores. ¿Y qué pasaba? Que antes se vendían los inmuebles y no había cruce de información como ahora, ¿no? Ahora hay registros públicos, ¿no? La partida registral se puede obtener en forma virtual, la copia literal, hasta el título archivado, si está escaneado, se puede obtener en forma virtual. En esa época no, en esa época nosotros teníamos que olfatear al comprador y al vendedor. En mis épocas cuando era feliz, estamos hablando de hace 40 años, y era abogado de la notaría Barta. ¿Y qué pasaba? Que la vendedora o la asesora inmobiliaria de la vendedora no quería inscribir el inmueble. Decía, no, el comprador no compra simultáneamente, si es propietaria, tengo las llaves, y va a inscribir simultáneamente por tracto sucesivo, ¿no? El inmueble a su nombre y después. El americano no hablaba español, pero su abogado le dijo, el inmueble no está inscrito en registro público. Y él se levantó, adelante, y no compró. Porque hay que brindar, ¿no?, la mayor seguridad jurídica del comprador. Hay que tener empatía, como decía Carlos, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del comprador, ¿no? Porque ese proyecto es su patrimonio. Entonces, a veces, por pequeños detalles, se puede perder un negocio inmobiliario. Entonces, nosotros hoy día vamos a tocar la función del notario. ¿Quién es este personaje, no? A veces tan cuestionado, pero lo importante es la técnica, no apasionarnos, ¿no? Yo le voy a explicar lo que dice la ley, ¿no? En la práctica, como toda profesión, puede haber buenos y malos, pero yo le voy a esbozar lo que es un notario y qué función tiene para efectos de los negocios inmobiliarios, ¿no? Como el notario es un profesional del derecho de carácter privado, como el notario se hace notario. Siempre el mundo ha necesitado de personas que tengan cierta experticia. Los grandes gobernadores nombraban a los escribas para que comuniquen a los demás ciudadanos de que una ley entra en vigencia o que tenían que cumplir determinadas obligaciones. Siempre los gobernadores se han asistido de personas que le traduzcan o que le transmitan, que lo comuniquen determinada orden o determinada disposición a favor de los ciudadanos. Por eso que aparece este señor, este profesional del derecho, que tiene conocimientos especiales, ¿no? Un notario, en primer lugar, es un personaje de carácter privado. El notario no es funcionario público. Eso tenemos que tener presente. El notario es un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ser abogado y tener 5 años de la abogacía. Entonces, es un profesional de derecho que en medio a un concurso público, el Estado le otorga ese poder federal que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Roger. ¿Su nombre, caballero? Carlos. Roger le presta un dinero a Carlos, ¿no? Carlos, te presto $1000 y me lo vas a devolver en un mes. En la siguiente sesión del KDI me devuelves. Llega a la siguiente sesión, Carlos se pasa de frente, se sienta al otro lado, ni lo saluda a Roger. Es su posición nomás, es un ejemplo. Entonces, Roger le dice, Carlos, ¿y lo que me debes? Y Carlos le dice, tú tienes aún un documento
indubitable, que forma inequívoca, acredita que yo te debo. Pero si yo te presté, no tengo testigos, pero te doy dinero, tú estabas necesitado. No. Entonces, hace su palabra de arrodillas contra la palabra de Carlos. Porque el contrato de mutuo de préstamo de dinero no requiere formalidad, puede ser verbal. Como el contrato de arrendamiento puede ser verbal también. Como la compra-venta puede ser verbal también. Pero ¿qué falta? Falta el instrumento que acredite la existencia de ese negocio, de ese acto jurídico. Y nosotros contratamos siempre, y hay técnicas que no conocemos. Ese es un contrato de mutuo. Y ese contrato consiste en dar un dinero, que ese dinero va a generar intereses, que es el fruto natural que genera el dinero. Pero ¿cómo compruebo? ¿No? La teoría, ¿qué nos dice? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Usted puede arrendar. ¿Qué es el arrendamiento? Transferir la posesión o el uso de un bien, a cambio de pago de una renta. No requiere ser documento privado, ni minuta certificada, con firma certificada, no requiere escritura pública, no requiere inscribirse al registro público. ¿No? Es más, no requiere ser propietario para arrendar, porque el artículo que dice 1666, el arrendamiento consiste en dar el uso a cambio del pago de una renta. Nada más no dice que el propietario debe intervenir, tráigame la, ¿qué te dicen a veces? ¿No? Tráigame la partida registrada, tráigame los autovalúos, tráigame la partida de función, la partida de nacimiento, ¿no? Y cuando el contrato de arrendamiento solamente es la transmisión del uso, no estoy comprando. Eso se diferencia, esa es la diferencia entre el acto de administración, que es el arrendamiento, y el acto de disposición, perfecto, que es cuando uno va a vender, uno va a reducir o incrementar el patrimonio. Entonces el contrato de arrendamiento puede ser verbal, pero ¿cómo lo compruebo? ¿No? ¿Cómo desalojo? ¿Cómo demuestro que se ha vencido? Es tan sencillo en el Perú determinar si el contrato se ha vencido o ha habido un incumplimiento del pago de la renta. Pero ¿qué cosa es lo que está faltando en el Perú? ¿Por qué hay tanto proceso de desalojo? Porque hay muchas leyes en el contrato de arrendamiento. Ramón Castilla decía que el Perú es un país de leyes puntos suspensivos incumplidos. Todas esas leyes que aparecen, ¿no? El contrato de arrendamiento con firma legalizada con cláusula de allanamiento voluntario. El contrato de arrendamiento sin firma legalizada, de acuerdo al Código Civil. El contrato de arrendamiento con leasing inmobiliario, registro negativo 1177. Contrato de arrendamiento con desalojo notarial 3933. Ya, estamos para regalar normas. Pero ninguna tiene coherencia, ninguna tiene la eficacia del resultado. Entonces, por eso que necesitamos una asesoría. Nosotros, los agentes inmobiliarios, sabemos, tenemos experticia en la venta, pero necesitamos asesorarnos porque el contrato de arrendamiento es la base, por ejemplo, para poder desalojar, para poder cobrar, para exigir el cumplimiento. En otros países se siente como una garantía. Dice, yo te arriendo, pero garantizo, ¿por qué cobras tan caro? Yo te arriendo porque garantizo de que te voy a conseguir, te voy a filtrar bien al arrendatario. Pero además te garantizo que no vas a tener ni un problema durante la existencia y la vigencia del contrato. ¿No? Entonces, ¿cuál es la base de todo? La asesoría en la redacción del contrato. Yo lo bajo en internet y a veces veo, ¿no?, que utilizan términos de otros países. Entonces, ni siquiera se adecua, ¿no? Lo bajo del modelo, lo lleno y la notaría solamente certifica la firma. No venga el contenido. Y cuando incumple, no hay cláusula resolutoria expresa. Se ha ido antes del vencimiento, no le puse la penalidad. No pagó en su oportunidad, tiene que pagar el interés moratorio. ¿No? Las causales tienen mascotas, no le puse ni una cláusula resolutoria porque tienen mascotas. No pagó la administración, pues una cláusula resolutoria. ¿No? Entonces, lo que falta es difundir más, ¿no? Difundir más en qué consiste cada contrato, porque a veces hablamos del contrato y no lo conocemos. Y vamos a iniciar mejor con el orden de la lectura. Ya decíamos que en el Perú hay 247 notarios. Va a haber más. Nuestra función como presidente del Consejo Notariado es cubrir las vacantes que existen, fiscalizar el error de los notarios. O sea, ya saben, van a tomar mi número. Si algún notario no cumple con la ley, nosotros tenemos que iniciar un proceso en segunda instancia. Entonces, ¿qué
es el notario? Alguien que da notoriedad a sus actos, alguien que el Estado lo elige para que él, siendo profesional del derecho, formaliza actos y contratos que se celebren ante él. Y es una cantidad de negocios inmobiliarios que se pueden celebrar ante el notario. Por ejemplo, un acto que siempre utilizamos nosotros, ¿no? Ahora está de moda. Vivo en Estados Unidos y quiero vender mi inmueble en el Perú. ¿Puedo firmar un contrato de arras desde ya? ¿Un contrato de exclusividad desde ya? ¿Puedo vender el inmueble desde ya? Sí se puede. ¿Pero cómo lo hacemos? El artículo 156 del Código Civil establece que para disponer de un bien se requiere que el poder conste de manera indubitable, inequívoca, Carlos, por escritura pública o la constitución individual, para disponer. Y si voy a recibir una cuota inicial, ¿estoy disponiendo o no? ¿Sí? Yo soy propietario con el sol. Alguien dice, no, celebramos el contrato, si está pagando un sol nomás. Te recibe el sol nomás y ya después cuando cancela hacemos la minuta de la escritura pública. Te firma nomás uno, son 6 cerebros, sí, te firma uno nomás, para que se está pagando un sol. El que vende con un sol está perdiendo el dominio del bien. Porque la compra-venta de bienes inmuebles en el Perú es consensual, se relaciona con el simple consentimiento de las partes. Entonces, si está en Estados Unidos, tenemos que decirle, señor, usted está en Estados Unidos, en la China, en cualquier país, tiene dos alternativas. O va al consulado peruano y nos otorga un poder por escritura pública para disponer y colocarle 3 requisitos indispensables para que pueda vender, describir el inmueble, o decir cualquier inmueble en el Perú, también para que pueda firmar la minuta, la escritura pública y cualquier documento aclaratorio, porque a veces se equivoca porque en el Perú 70% de inmuebles no están saneados o tienen una patología relacionada con su propiedad o su posesión. Usted sabe, Alemania tiene 100% de inmuebles inscritos en registros públicos, en el Perú 30%. Vamos a Alemania, no, hay que tratar de que sea saneado. Además es una oportunidad de negocio, señor Carlos. Cuando el inmueble no está saneado, gano más. Ya no soy el corredor, ya no soy el agente inmobiliario, soy su socio estratégico, yo voy a sanear el inmueble. ¿No? Y es difícil vender un inmueble no saneado, pero es más barato también. Si no sabes sanear, pues tu porcentaje es mayor. Entonces, si estás afuera, puedes otorgar un poder por escritura pública. Ahora hay exigencias. Si estás en Estados Unidos, en el poder tienes que facultar quién va a hacer el trámite del visado de relaciones exteriores. En Estados Unidos hay que hacer un trámite de relaciones exteriores para que Relaciones Exteriores certifique la firma del cónsul peruano en el exterior. Ese es otro tema que hay que discutir. La apostilla es una certificación internacional, ¿no? Que se usa en 96 países del mundo, de acuerdo al Tratado de Viena. Se aplica en nuestro país. O hacemos cadena de legalizaciones. Aquí estamos haciendo cadena de legalizaciones. Eso no es apostilla. Hay una diferencia. La apostilla es una certificación internacional y ese documento me sirve en cualquier parte del mundo. Es decir, el poder del consulado peruano allá puede venir apostillado y va a servir para que usted me escriba acá en Perú. ¿Y quién está encargado de hacer la apostilla internacional? En el Perú, Relaciones Exteriores. En el Perú. Pero uno va al Ministerio de Relaciones Exteriores y ¿qué le dice? Certificación de firmas o apostilla. Entonces te tiene la idea que la apostilla es solamente para el exterior. Entonces, ¿qué hacen? Certifican la firma del cónsul peruano en el Perú. Cuando vuelve el Ministerio de Vivo, también certificó la firma del cónsul del poder. Eso está bien. Eso está bien, pero no he leído el término apostilla. Existe una figura de la apostilla. Pero vamos avanzando, si no, hacemos un modo. Ya nos quedamos ya en un taller de verdad, pero de mecánica ya. Sí, pero buena observación. Lo que ha hecho es certificación de firmas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En los poderes consulares se tiene que certificar la firma, ¿no? En relaciones exteriores de quién, del cónsul, y luego se procede a la expresión en el registro público. Pero de repente ya quiero vender. Y el poder, en la expresión se va a demorar, unos 7 días por lo menos, hábiles, que es lo mínimo para calificar un ciclo de salud, 2 más y me voy.
¿no? 7 días para calificar el título. Y de repente se puede inscribir. Pero si no, la ley establece que se puede insertar en el acto de la ley. Ese poder se puede transferir en el acto de la ley. Artículo 17 de la Ley General de Sociedades 26.887, que se aplica supletoriamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si otorgan un poder con firmas legalizadas? Si estoy en Estados Unidos y otorgo un poder con firmas legalizadas para vender un inmueble, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, de acuerdo al Código Civil. Porque el Código Civil que establece que todo acto, negocio jurídico, todo contrato, se rige por las normas donde yo celebro el acto. Y si en Estados Unidos se puede vender un inmueble por una carta con firmas legalizadas ante el notario americano, eso es válido en el Perú. Y se puede inscribir. Y se puede certificar la firma ante el cónsul también. Pero el cónsul, el consulado es territorio peruano. En ese caso, hay un notario americano, ¿se acuerdan ustedes de Machucao? Claro. ¿No? Él es notario americano y él ha logrado inscribir poderes de acuerdo a la ley, al Código Civil, de acuerdo a las normas de derecho internacional privado. ¿Qué dice la norma de derecho internacional privado? Que si tú estás en Estados Unidos y ya se puede vender un inmueble con una carta a poder con firmas legalizadas, entonces eso se aplica en nuestro país, se rige por las normas de ello. Eso está en nuestro Código Civil. Tenemos que ver cuando un caso de un cliente que estaba de ilegal en Estados Unidos. Ilegal en Estados Unidos. ¿Qué pasa en esa figura? El cónsul peruano es como una ficción jurídica, pertenece al territorio nacional. Las nuevas películas, cuando uno los van atrapando, ¿no? Y se mete al consulado, ya nadie lo toca. Así es más o menos. Él es un ilegal, pero entra al consulado, ya es legal. Vota nomás en la sede, como si estuviera en el Perú, ¿no? Entonces puede otorgar poder. Sí, puede otorgar, porque él sigue siendo peruano, tiene su DNI, pagará las multas, pero puede otorgar poder ante el consulado. Entonces ya sabemos que el notario formaliza actos y contratos. El acto más importante es el poder. Para arrendar, ¿se requiere un poder por escritura pública? ¿Qué le piden cuando van a arrendar? Los que arrendamos, los que hacemos contrato de arrendamiento. No se piden poder. Piden título de propiedad inscrito, piden autovalúos, ¿no? Si hay discrepancias de nueva nomenclatura, de jurisdicción, porque es una partida de función del otorgante, ¿no? Eso se llama barrera burocrática. Para arrendar no se requiere acreditar la propiedad. Para arrendar, ¿qué es el trámite de uso? Si yo uso el bien, tengo el control del bien, tengo la posesión del bien, transmito, certifico mi firma y doy la posesión de la llave y se cumple el contrato. Pero no pueden a mí me exigir Claro, por seguridad jurídica se exige. Claro. Nosotros como agentes inmobiliarios buscamos la excelencia, pero de acuerdo a la ley no es necesario, ¿no? Entonces, Pero tampoco Y la- impide que cree ese mecanismo de control tal. La ley tampoco impide que el notario ejerza ese mecanismo de control. claro, es un mecanismo de control. Ya tocaremos ese punto cuando toquemos el control intestinal. Entonces, en principio el notariado es una institución de las más honestas que existen en el Perú y en el mundo. Sí, caballero, dígame. Dijo al principio que tenía, para hacer un poder, tenía que tener tres puntos. 3 puntos que se exigen ahora, ¿no? Por Sí. costumbre, porque no hay ley. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Uno es especificar el inmueble, ¿no? O sea, para que pueda disponer el inmueble ubicado en tal sitio, describir el inmueble. El segundo es, se tiene que autorizar al apoderado o a cualquier otra persona para que haga el trámite de inscripción y de visación en relaciones exteriores. Porque cuando uno entrega el poder consular a relaciones exteriores, están exigiendo que el apoderado sea el que vaya a hacer el trámite. Entonces hay que agregar quién va a hacer el trámite en relaciones exteriores y también en registros públicos. Doctor, Y tercero, para hacer también lo que nos falta, es los trámites administrativos ante la municipalidad. Son los errores que yo estoy encontrando constantemente con mi experiencia, ¿no? La carga y descarga, el no descargar, el no comunicar. A pesar que hay una norma que lo sacó PPK en su época, que decía que solamente el adquiriente puede comunicar la transferencia, o sea, la carga y descarga, cuando compras un inmueble, ¿no? En las municipalidades, ¿qué te piden? Para hacer la carga y descarga. ¿Sabes? Mis hermanos están en Estados Unidos, quiero descargar a Facebook, no, que vengan todos, ¿no?
en una compra-venta, que venga comprador y vendedor, y si no lo hacen, una OIT de multa. Bueno, la buena noticia es que esta norma está vigente de simplificación en la época del PPK, que establece que el comprador puede hacer la carga de carga una vez. Y eso que conste en el poder. Ya, esa es la tercera recomendación. La ubicación exacta, que autoricen a las personas que hacen trámites en relaciones exteriores y en registros públicos. Y tercero, para los trámites administrativos, constancia no deudos, compensación de impuestos prediales, certificado de numeración, nomenclatura y sobre todo hacer la carga de carga. ¿Qué otro acto? El notario, ¿qué otro acto tiene que ver con el negocio, con los negocios inmobiliarios? El acto más solemne, el testamento. Testamento proviene del término testamento y lo que te dicta la mente. Y en el testamento pueden disponer de los bienes. Y a veces veo que en el testamento una sola casa quiere dividir entre 20 herederos, ¿no? Entonces, no hay una asesoría adecuada. Papá, ¿cómo vas a vivir esa casa? Mejor se vende y se reparte el dinero, porque un baño no va a resolver, le estás sacando al otro. ¿Qué va a hacer? Una cochera, un sótano. Me han contado un médico que le ha dejado el sótano y no tiene salida, porque salía por la sala de la familia. Entonces, ¿por dónde sale? Es un inmueble enclavado, ¿no? Entonces, ese acto el notario tiene que ilustrar, tiene que informar a las partes respecto a los efectos que realiza. El testamento es un acto muy solemne, ¿no? El poder, si se otorga poder y yo soy agente inmobiliario, me otorgan poder a mí, pero de repente el precio está muy bien, yo puedo comprarlo si me otorgan un poder para yo vender el inmueble, pero yo puedo comprar ese inmueble que me dieron para vender. ¿Puedo o no puedo comprar? Yo agarro y le